días para todas y para todos. Reciban un cordial saludo en nombre de los ciclos CAP, de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Centroamérica y del Programa Centroamericano del Instituto Nacional Demócrata. Bienvenidos a la sesión 11 del CAP sobre democracia en Centroamérica, en la que hoy vamos a abordar el tema sobre remilitarismo y remilitarización en Centroamérica. Nos acompaña como expositor esta mañana Douglas Fara. Él es fundador y presidente de IBI Consultants y es asesor del Consorcio Internacional contra Economías Ilícitas, ICAIE por sus siglas en inglés. Douglas Fara es investigador especializado en trabajo de campo y análisis de crimen transnacional en América Latina, y durante 20 años, en el periodo de 1985 al 2005, trabajó como corresponsal del diario The Washington Post, cubriendo las guerras en Centroamérica, el narcotráfico en la región andina y también las guerras de diamantes en África Occidental. Douglas ha ganado varios premios por sus investigaciones, incluyendo el premio María Moores Cabot por excelencia en la cobertura de Latinoamérica. También es autor de 2 libros y de decenas de trabajos académicos sobre crimen transnacional, estructuras criminales y conflictos armados. Así que nos da mucho gusto tener a Douglas esta mañana con nosotros y compartir este espacio de formación, y le damos la más cordial bienvenida. Douglas, buenos días, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy día. Espero que sea un intercambio, no solo de una sola vía, yo hablando y ustedes escuchando. Yo quisiera hacer una pequeña presentación para abrir, para poner en un marco histórico lo que estamos viendo. Yo he estado últimamente con la colega Judy López y otros en un proyecto analizando precisamente este tema porque nos parece fundamental para ver hacia dónde va la región de Centroamérica y de toda América Latina, pero en este caso específico de América Central, porque estamos viendo un retorno al pasado que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, pensábamos que habíamos superado ya esta etapa de militarismo, de los militares, intereses económicos, etcétera, tomando un papel por encima de la democracia, de los derechos humanos, y obviamente estamos ya en un proceso de retroceso muy acelerado para el futuro de la región, ¿no? Yo creo que la pregunta central es si las fuerzas democráticas en la región pueden recuperar los espacios perdidos en los últimos 5 o 10 años, tal vez 5 o 6 años, de una manera sostenible, o estamos ya regresando a un pasado histórico para América Latina donde hay una preponderancia de poder militar, de decisiones militares y de civiles actuando a favor o a la par de los militares de una manera no democrática, una cosa que estamos viendo, como ustedes saben mejor que yo, en toda la región en este momento. Entonces, en el estudio que acabamos de hacer y que vamos a presentar en unas semanas, hicimos un estudio sobre los 3 países del Triángulo Norte, además de una comparación con Nicaragua, porque nos parece importante, porque lo que pasa en el Triángulo Norte tiene mucho que ver con políticas de Estado de Estados Unidos y la injerencia durante la Guerra Fría, y Nicaragua es pues del otro lado, la injerencia de la Unión Soviética y Cuba en una revolución en su momento revolucionario, y viendo cómo en ambos casos terminamos básicamente en el mismo lugar para ambos grupos, ¿no? Un regreso al militarismo fundamental. Entonces yo creo que para entender lo que está pasando hoy en día hay que retomar un poco la historia. Voy a hacer un breve repaso de cómo llegamos acá. Y recordando que la gran mayoría, 150 años de historia en América Latina desde la independencia, especialmente en Centroamérica, es de militarismo y de caudillismo. Entonces, es lo normal para Centroamérica es el militarismo, no la democracia tan frágil que vivimos después de las guerras civiles. Entonces, yo creo que hay que entender que lo que estamos viendo ahora no es nada nuevo, es una cosa que tiene mucho más
años de duración de lo que la mayoría de ustedes han vivido. Me imagino que la mayoría de ustedes son más jóvenes que yo, que tengo 65 años y que vivimos los procesos de transición a la democracia y ahora estamos viendo la parte de retroceso. Yo creo que la lucha fundamental ahora, que durante décadas fue izquierda-derecha, fue la idea de que una izquierda radical moderada, una derecha radical moderada, neocapitalismo, socialismo, estas cosas ya creo que son mucho menos relevantes que la lucha entre la democracia y el totalitarismo. Y dentro del retroceso al totalitarismo es fundamental, el papel que juegan los militares es fundamental. Y no solo cuando hablamos de la injerencia militar, no estamos hablando solamente de las Fuerzas Armadas como institución actuando de una manera uh, de Fuerza Armada, sino los grandes intereses económicos que ellos han adquirido a través del tiempo y están regresando a ese modelo también de controlar facetas muy importantes de las economías. Y estamos hablando de otro tema que ustedes conocen muy bien en carne propia, el papel de inteligencia, que durante muchos años, durante la Guerra Fría, yo creo que esto es también fundamental para recordar, la doctrina de Estados Unidos en cuanto a las guerras civiles en Centroamérica era formar los militares para combatir el enemigo interno. Todo el mundo sabía que América Central no tenía amenazas de sus vecinos ni amenazas del exterior, pero entonces en base a eso se formó toda una doctrina militar y varias generaciones de militares dentro del concepto de que el papel fundamental era combatir el enemigo interno. Y a la par en Nicaragua era exactamente lo mismo del otro lado del modelo de la Unión Soviética y los cubanos. Y a la mano de esa doctrina va la doctrina que la inteligencia debe estar en manos de los militares y también es no para combatir un enemigo externo, sino para combatir un enemigo interno. Entonces yo creo que es muy fácil olvidar que esa es la base de la formación de la gran mayoría de los militares hoy en día y el regreso a esos hábitos tan peligrosos, tan dañinos, no son nuevos, ¿no? O sea, no ellos ven como recuperar su papel normal, no ver una cosa, no una desviación de lo normal, o sea, lo normal para ellos es esto. Entonces, ustedes como vivieron en la época de las guerras, saben que llegó un momento clave cuando yo diría que había dos fases, ¿no? O sea, encima de Estados Unidos basó su doctrina de enemigo interno en la idea de que el anticomunismo sobrepasaba todos los otros temas de importancia en la región. Entonces, como decía Franklin Roosevelt de Somoza, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Y eso era más o menos la línea que mantenían muchos de Estados Unidos durante muchas décadas, ¿no? Se podía abusar de los derechos humanos, etcétera, robar dinero, tener intereses económicos, comportarse de una manera absolutamente antidemocrática, pero si estabas al lado anticomunista, estabas bien. Y del otro lado, Cuba, Nicaragua era exactamente un espejo, ¿no? O sea, si uno es anti-gringo, anti-Estados Unidos, se puede tolerar todos los abusos internos necesarios, justificados para derrotar el enemigo que venía desde afuera. Entonces, en base a eso se formaron, y creo que eso es importante entender lo que estamos viendo hoy en día también, los grandes intereses económicos en términos, yo estudié el tema más en El Salvador y en Honduras que en Guatemala, pero seguro que es ahí más o peor que en los otros países, donde los militares tenían bancos, tenían
servicios para enterrar a la gente en funerarias, tenían grandes terrenos, tenían empresas de seguridad, tenían toda una maquinaria económica alrededor de eso. Y con la llegada, digamos, yo diría no anticipada de la Guerra Fría, todo eso cambió. Entonces tenemos dos cosas fundamentales que llevan a una ruptura del modelo histórico, donde Estados Unidos estaba muy cómodo apoyando dictaduras, etcétera. Y a final de los años 70, entrando a los años 80, se había cambiado un poco porque durante la administración de Jimmy Carter comenzaron a hablar de derechos humanos y creo la idea, no una doctrina, pero la idea de que se podría aumentar el poder civil sin perder las guerras internas que se estaban librando en la región. Entonces vemos una serie de elecciones en El Salvador con Napoleón Duarte, en Honduras más que en Guatemala, una serie de elecciones donde salen gobiernos civiles muy débiles y siempre arrodillado ante los intereses militares. Y en ese caso, porque en esos países estaban en una guerra civil o muy cercanos jugando un papel en guerras civiles de la región. Entonces, la idea del que el anticomunismo era encima de todo es importante porque lo que estamos viendo ahora es que toda la política de apoyar los gobiernos civiles, ahora otra vez de parte de Estados Unidos, de la Unión Europea, de los que tratan de Venezuela y Rusia con Nicaragua y Cuba, es exactamente lo mismo. Ahora todo que tenga que ver con migración, con otros temas, ahora el gobierno de Biden, por ejemplo, la administración Biden, mucho más que la administración Trump, habla de democracia, de corrupción, etcétera, pero todo está subordinado a los intereses de controlar la migración y la guerra contra el narcotráfico y algunos otros temas. Entonces ahora se habla un poco, un otro idioma un poco, pero al final quedan sobornados los intereses de un gobierno civil y una democracia funcional a otros intereses que han permitido ya el regreso de los militares. Pero ¿qué vimos en un momento, hablando de los años 92, 93, 94, en Guatemala en 96? Por varias razones, principalmente la caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín, quita todo el apoyo posible y la amenaza de la Unión Soviética en América Latina. Y a la par corta por la crisis económica que vivía la Unión Soviética, Cuba entra en un colapso económico total que implica que Nicaragua entra en un colapso fundamental económico muy difícil. Y a la par, del otro lado, el factor detonante para los cambios que se venían era la masacre de los jesuitas en El Salvador de parte de las Fuerzas Armadas, la implicación de que Estados Unidos, inteligencia de Estados Unidos, sabía o debería de haber sabido lo que había pasado, la investigación inicial del embajador que culpó al frente, que obviamente era falso. Todo eso llevó a una frustración donde mucha gente del Congreso de Estados Unidos ya estaban dispuestos a cortar toda ayuda a los militares en la región por los abusos a los derechos humanos que había llegado a su punto máximo con la masacre de los jesuitas, una cosa que chocó después de hablar de tantas las reformas, lo que se había venido hablando de los cambios, que obviamente no había cambiado nada. Entonces, por un lado, colapso y por otro lado, un recorte tremendo de recursos que obliga por primera vez a las negociaciones reales para terminar las guerras civiles. Ahora, sin los intereses de los superpoderes de la Unión Soviética en Estados Unidos ya no estaban en juego porque había desaparecido la Unión Soviética. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que vimos ahí? Un cambio fundamental donde Estados Unidos por primera vez estaba dispuesto a apoyar negociaciones que implicaban un control supuestamente real de los gobiernos civiles en cuanto a los militares. Y
comenzaron a repensar, borrar un poco o quitar la énfasis a la doctrina del enemigo interno, que es lo que permitía que los ejércitos, las fuerzas armadas operaran de forma indiscriminada dentro de sus territorios, una cosa que Estados Unidos jamás había permitido. O sea, en Estados Unidos el ejército, las fuerzas armadas no pueden actuar si no sea la Guardia Civil, que es llamado para ocasiones muy puntuales por un gobernador de un estado que está en crisis, pero las fuerzas armadas no pueden operar dentro de las fronteras de Estados Unidos. Yo cuando estaba trabajando en contratos con el Pentágono, si topamos en cualquier investigación con un ciudadano norteamericano, teníamos que dejar el caso. No podíamos avanzar más, teníamos que notificar. Apareció un ciudadano norteamericano implicado en este caso y eso pasaba después al FBI, un grupo que tenía potestad para actuar en Estados Unidos. Entonces la idea en ese momento, porque ya en la mente de la mayoría de la gente de ese tiempo, en la época de Bill Clinton y digamos, un cambio grande en Estados Unidos después de la época de Ronald Reagan también, estaban dispuestos a repensar muchas cosas. Entonces, las negociaciones, como ustedes bien saben, que llevaron a terminar las guerras en El Salvador, en Nicaragua, poco después Guatemala, y implicaba mucho para Honduras, que estaba siempre apoyando a Estados Unidos contra los sandinistas y en Nicaragua. Implicaba un cambio drástico porque ya no se justificaba ni en términos ideológicos ni en términos prácticos la existencia de los militares tan grandes, de los ejércitos tan grandes. Entonces, en El Salvador habían 60 y pico mil militares y recortaron a 20,000 casi de noche a la mañana. Entonces, eso implicaba 40,000 personas en proceso de entrenar o ya entrenados, ya fuera de la institución. En Nicaragua lo mismo, se había reducido 80% del ejército ahí, no tan rápidamente como en El Salvador. Guatemala iba a reducir y Honduras también supuestamente estaba en un proceso de reducción. Y el enfoque cambió a formar policía civil para coordinar la parte de la seguridad interna con las Fuerzas Armadas designados ya con una cosa más tradicional en términos de Estados Unidos, Europa, a defender las fronteras y de los enemigos externos que realmente para Centroamérica no existían. Entonces, básicamente los militares no tenían un papel constitucional y a la par, o sea, las reformas se hicieron legalmente y constitucionalmente, supuestamente para evitar lo que estamos viendo hoy en día, que es el retorno de los militares. Entonces, en ese proceso también había una rearticulación de la inteligencia, que tal vez yo creo que es un factor muy subvalorado en lo que estamos viendo hoy día con los regresos de los militares. Los militares nunca fueron obligados a desarticular sus estructuras militares de la manera como fueron obligados a desarticular unidades y otras cosas. Y también hay que reconocer, o sea, de parte del Frente Farabundo Martí, también tenían que desmantelar sus estructuras militares, los contras, los sandinistas, etcétera. En todos los casos, en todos los países, habían grupos de los grupos armados que estaban en combate que nunca se desarmaron. Entonces, desde un principio se crea una estructura donde los militares vinculados en El Salvador con los de la extrema derecha de los escuadroneros mantenían su estructura, los del Frente Farabundo Martí, del Partido Comunista de José Luis Merino, ese grupo mantenían su estructura, contras mantenían sus estructuras, los sandinistas mantenían sus estructuras. Entonces nunca hubo el esfuerzo o la capacidad de arrancar de raíz lo que había que arrancar en ese momento, porque en ese momento todo el mundo estaba a favor, había apoyo internacional, etcétera. Entonces se podría haber hecho y no se hizo, que es una tragedia. Entonces, ¿qué pasa cuando comienzan a articular las nuevas fuerzas policíacas? Y lo vi muy de cerca en El Salvador y se replicó en los otros países. En El Salvador, la idea de la Policía Nacional era que iba a ser una tercera parte excombatientes del Frente Farabundo Martí, una tercera parte ex
las fuerzas de seguridad del Estado, la Policía de Hacienda, PH y diferentes grupos. Y una tercera parte, gente nueva que iba a entrar, tenían que tener por lo menos, ser por lo menos bachilleres, tenían ciertos requisitos, con la idea de que iba a haber un grupo grande que no estaba afiliado a ningún lado, que iba a poder reformar y crear una institución realmente funcional. Que en un momento yo creo que sí funcionó en El Salvador por lo menos. Pero ¿cuál era el problema fundamental de esos grupos? Es que todos los grupos que salían de las fuerzas de seguridad del Estado mantenían sus estructuras, sus enlaces con sus ex jefes de militares y de los grupos de seguridad, de los más represivos. Entonces, había fuga de información de inteligencia directamente de esa gente a los antiguos grupos, igual del Frente Farabundo Martí. O sea, la gente en vez de reportar su inteligencia en la cadena de comando de la policía, primero informaron a sus ex comandantes de sus unidades o de los grupos fuera. Entonces, rápidamente lo que se consolidó alrededor y muy visible en Guatemala también, sectores de inteligencia no estatales que tenían más inteligencia que los grupos de inteligencia estatal. Y dentro de eso, en El Salvador y en Honduras, Guatemala y también en Nicaragua, se jugó un papel preponderante los exmilitares expertos en inteligencia, muchos de ellos por la Guerra Fría, del Salvador, entrenados en Taiwán, Israel y Estados Unidos. Guatemala, una relación muy cercana con Israel y la inteligencia de Israel. En Honduras también, Israel, Estados Unidos. Entonces, era gente sumamente capacitada que sabían manejar y ahí comienza a distorsionar lo que debería haber sido una sociedad civil ya en camino. Pero eso no quiere decir que no había progresos, ¿no? O sea, los recortes eran impactantes y había un momento cuando se creía, por lo menos yo creía, no sé si era muy ingenuo en aquellos días, que había llegado un momento donde los civiles podrían imponer una democracia con fuerzas más serviles o a servicio de la democracia, no encima de la parte legal ni de la democracia. Y en ese momento habían varios factores internacionales que llegan a lo que estamos viendo hoy en día por la falta de preparación, de visión y de paciencia de tanto de gente de los países en Centroamérica como de Estados Unidos y otros países, ¿no? Porque lo que pasó en ese momento, cuando ya tenían una fuerza, una policía civil, nacional civil en El Salvador, ya estaban reformando y recortando los ejércitos en Honduras y Guatemala, y ya Nicaragua estaba también en otra situación. En vez de enfrentar un enemigo de izquierda o de derecha, de lo que ellos estaban acostumbrados, el nuevo mundo, en ese momento estamos hablando de a medianos de los años 90, estábamos en pleno cambio de estructuras de las redes y de los capos de narcotráfico en Colombia, principalmente la expansión hacia México y la toma de control de los mexicanos, grupos mexicanos del narcotráfico con incidencia muy fuerte en Centroamérica. Y nadie estaba preparado para eso, ni la policía que venía, ni las políticas de control, etcétera, no estaban preparados, ni había presupuesto, etcétera. Y a la par de eso, ¿qué es lo que estaba pasando en el Triángulo Norte? Lo que estamos viendo las consecuencias hoy en día, comenzó la deportación masiva de gente de las maras que se habían formado en Estados Unidos, en Los Ángeles, en California, hacia Centroamérica, introduciendo un nuevo elemento muy desestabilizador a la región, con el gran problema de que la administración de Bill Clinton nunca avisó a los gobiernos del Triángulo Norte que iba a estar llegando esa gente. O sea, simplemente terminado la guerra y la Guerra Fría y las guerras de Centroamérica, la administración de Clinton decía, bueno, tenemos esta gente que han pasado su tiempo en la cárcel en Estados Unidos, están aquí ilegalmente, los vamos a deportar a sus países de origen. Y eso pues tiene su lógica,
pero no una lógica que beneficiaba a los países de Centroamérica que estaban saliendo de los momentos de crisis y de guerra, sin tener ya una capacidad para enfrentar estos nuevos grupos. Entonces, y no eran unos cuantos, como ustedes bien saben, al final eran más o menos 25,000 que fueron deportados a los países del Triángulo Norte, principalmente El Salvador y Honduras, un poco menos en Guatemala, pero bastante. Entonces eso introdujo todo un nuevo elemento nuevo que nadie entendía. Yo no sé si yo estaba trabajando de periodista del Washington Post en esos días en El Salvador y la región. Y lo que vimos al principio, la llegada de estos jóvenes, un incremento de crimen común, una violencia que se extendía y no sabíamos de qué se trataba, nadie sabía de las maras en la región en ese momento. Poco a poco, pues todos fuimos aprendiendo. Pero el punto es que esas circunstancias del narcotráfico y la corrupción del narcotráfico entrando y la llegada de las nuevas estructuras de las maras, los gobiernos de la región entraron en pánico y comenzaron inmediatamente y de forma ilegal en todos los países porque las leyes ya estaban para que el ejército, las Fuerzas Armadas no podían actuar en términos de seguridad interna, a asumir un papel primero en Guatemala fue el gobierno de Cristiani todavía vigente después de la guerra, ¿no? O sea, tardaron 2 años en violar las normas establecidas por la nueva constitución, las nuevas leyes, de llamar a los militares a comenzar a combatir esas nuevas amenazas. Y eso, con la bendición de Estados Unidos y con la reacción de la sociedad, fue en su momento muy bienvenido. Pero comenzamos desde el año 94, o sea, solo teníamos 2 años de espacio para que los militares no estuvieran muy metidos, de meter otra vez los militares en el papel que precisamente todo el mundo estaba de acuerdo que no estaban, donde no deberían de estar, que es la seguridad interna, que implica si van a combatir al narcotráfico, que necesitan inteligencia, que si van a comenzar a combatir las pandillas y las maras, que necesitan inteligencia. Entonces, en muy pocos años comienza el ciclo de reintroducir los militares, en un principio no marginando a la policía. Ahora estamos viendo que está ya cada vez más marginada la policía civil por razones de su comportamiento, su falta de presupuesto, falta de entrenamiento, etcétera. Y vemos que estamos introduciendo un nuevo elemento. Y el tercer factor, yo diría en ese momento, tenemos las maras, tenemos narcotráfico, y un cambio fundamental en términos del mundo exterior, Estados Unidos, Europa, etcétera, donde ya sin las guerras Centroamérica no les importaba. O sea, los presupuestos de ayuda, etcétera, que se habían enfocado en la ayuda militar, que era la parte fundamental, ya pues desaparecieron y no había nada, ni interés, ni deseos de meterse, ni de entender, etcétera. Entonces desaparece todos los factores externos que estaban presionando para las reformas, al mismo tiempo que llevaban muchas presiones internas para expandir el papel de los militares. Entonces es un poco el contexto histórico. ¿Y qué estamos viendo ahora? En todos los países de la región, tal vez menos Costa Rica, un llamado muy fuerte, y se ha vendido esta idea muy fuertemente Bukele en El Salvador, la idea de la necesidad de retomar las ideas de mano dura, las políticas de mano dura, en base a las necesidades supuestas de la seguridad de los ciudadanos del mismo país. Y estamos viendo, ahora tenemos instituciones que pasaron por un tiempo de depuración, de profesionalización, ahora completamente ya caídos otra vez en la corrupción, los abusos de los derechos humanos sin ningún control.
Y otro factor interesante en la región es que los gobiernos, bueno, en todo Centroamérica, América Latina, los gobiernos que llegan más antimilitares, por ejemplo, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, que combatió los mismos militares, Xiomara Castro en Honduras en este momento y los diferentes gobiernos supuestamente de izquierda en Guatemala, son los que más se aferran a los militares para evitar problemas de estabilización. Entonces, ¿quién era el que más dio el primer empujo real para que los militares retomen ciertos poderes en El Salvador? Fue Funes del Frente Farabundo Martí. Después siguió el Sánchez Serén, lo mismo o peor, y ahora estamos viendo a Bukele que sale de, que es un, yo diría, un totalitario sin ideología, que se aferra también a las Fuerzas Armadas y comienzan a desarticular no solamente y esto está en toda la región, no solamente la doctrina del enemigo interno, reimponer eso, sino con la idea total de un lealtad no al país, no a la bandera, sino a la persona del presidente. Entonces vemos en El Salvador que el ministro de Defensa, Merino Monroy, habla abiertamente de jurar lealtad a Bukele. Ya no estamos hablando del país ni de una cosa más grande, sino del presidente que muy como Hugo Chávez se define como una persona que él representa el pueblo, él es el pueblo, estar en contra de él, estás en contra del pueblo, la lealtad a él es lealtad a la bandera. Y es obviamente sumamente peligroso eso. Entonces estamos viendo cómo han retomado no solo los factores de seguridad interna, sino otra vez, especialmente en Honduras y Guatemala, intereses económicos muy grandes, ¿no? Ahora en Honduras están ya los militares metidos en muchas cosas que no tienen nada que ver con la agricultura y otras cosas que no tienen nada que ver con la seguridad del Estado, simplemente son maneras de comprar la lealtad de las Fuerzas Armadas al gobierno de turno. ¿Y eso qué implica? Un ciclo muy peligroso porque el próximo gobierno que venga no va, si no quiere seguir, va a tener problemas con los militares y en vez de cortar va a tener que aumentar lo que regalan los militares para mantener cierta estabilidad. Y yo creo que, para terminar esta parte, yo creo que una de las cosas más preocupantes del lado mío de Estados Unidos es que la administración Biden ha tomado supuestamente unas políticas muy en contra de la corrupción, están hablando de las causas de raíz de los problemas de inmigración, etcétera. En ningún documento oficial donde se habla de la estrategia de Estados Unidos para América Latina se habla de la remilitarización como problema o de la remilitarización punto final. No hablan de eso. Yo creo que es una omisión enorme, una omisión totalmente peligroso y uno que explica por qué en estos países hay tantos esfuerzos para hacer cosas con la sociedad civil, etcétera, que no llegan a mayor cosa porque encima de esos, esos esfuerzos están los militares y la inteligencia militar o la inteligencia del Estado guiado por militares desarticulando todos los esfuerzos mientras estén en camino. Y encima de eso, el problema, habíamos hablado al principio del problema de que el anticomunismo en la Guerra Fría era el factor predominante, que era más importante que cualquier cosa. Vimos muy abiertamente con la administración de Donald Trump, menos explícito, pero no menos poderoso con la administración Biden. Es el problema de migración que pasa por Centroamérica y llega a la frontera de Estados Unidos. ¿Y cómo combatir eso? Entonces estamos viendo, no sé si vieron hace 2 o 3 días, el senador Marco Rubio, que había apoyado mucho las sanciones contra la corrupción, muy anticubano por la represión. Ahora habla maravillas de Bukele, diciendo que está combatiendo las pandillas y las maras, no hablando de que si Cuba hiciera lo mismo que está haciendo Bukele, todo el mundo en Miami estaría
gritando al cielo y condenando al gobierno. Entonces hay un factor, una un legado de la Guerra Fría, como la gente está viendo esto, pero encima de todo es la migración y Julio habla de eso explícitamente y otros. Entonces, vamos a estar viendo una tolerancia muy fuerte hacia los abusos de derechos humanos de la encarcelación masiva que se está haciendo Bukele, del estado de excepción que está declarando Xiomara, de la narcotización profunda de la política electoral en Guatemala, va a ser menos prioritario que el problema de migración y de narcotráfico para Estados Unidos. O sea, vamos a perdonar muchas cosas para no desatar una ola de migrantes hacia Estados Unidos. Entonces yo creo que estamos un poco donde estábamos en el año 2019, 1985, algo por el estilo, donde estamos en un proceso de perder todo lo que se había ganado con los espacios de la sociedad civil sumamente reducidos. Estamos viendo, y ustedes como periodistas saben mejor que nadie, muchos de los periodistas, mejores periodistas en todos los países han autoexiliado o han sido expulsados de sus países. Algunos que están en la cárcel, como Pepe Zamora en Guatemala. Entonces, y cierro con esto, la otra cosa a la par de la inteligencia y de la remilitarización de las calles y la reintroducción de abusos, encarcelación ilegal por tiempo ilimitado, como estamos viendo en El Salvador, es el retorno de la impunidad total de los militares y la incapacidad de los servicios de justicia a enfrentar estos problemas. Más bien están ahora regresando a apoyar las decisiones más destructivas en cuanto a derechos humanos y la impunidad de los militares en matanzas de civiles, en robo, etcétera, y la falta de capacidad e interés en investigar la corrupción. Y la falta y lo he visto más de cerca en El Salvador, pero creo que está pasando en todos los países, cierre de todo acceso a información pública que por ley debería de estar pública, ¿no? O sea, El Salvador tenía, fruto del proceso de paz, una especie de ley de transparencia muy fuerte y muy buena, donde nos permitía ingresar a cualquier persona. Periodistas lo saben mucho para ver los dueños, los gastos, etc. Todo eso ha desaparecido casi en los tres países. Yo no sé si Guatemala tuvo realmente una ley que funcionaba en algún momento de esa manera, pero en Nicaragua obviamente no existe nada. El Salvador ya se ha cortado todo. Una de mis grandes frustraciones en hablar del gobierno de Bukele es que todo el mundo dice, bueno, que ha bajado los homicidios. Es que no sabemos cuánto ha bajado porque no hay acceso a información y Bukele ha reclasificado muchos muertos como no homicidios ahora. Entonces no reportan eso. Hay lo que está saliendo de Guacamaya Leaks ahora sobre cómo maquillaron los datos de los muertos, pero no sabemos. Entonces, esto es una de las grandes frustraciones en todos los países, es que además de la remilitarización por sí, estamos viendo el retorno de los procesos militares de cortar todo acceso a toda información y de decir que todo está reservado. Toda información, el estadio que se está construyendo en El Salvador, reservado por 7 años. ¿Y eso en base a qué? En Honduras no hay acceso a nada, en Guatemala mucho menos. Entonces yo creo que esto en términos de periodismo es una de las cosas más dañinas que se ha hecho. Y otra vez una cosa que donde no se habla de la solución dentro del contexto de los problemas de pobreza, de la migración, porque la gente migra, etcétera, etcétera, y de la amenaza a periodistas, no salen estos temas vinculados a su raíz, que es la reintroducción de militares al proceso. El problema que dije al principio es que lo normal para esta región del mundo es la militarización. Los 25 años que tuvimos de un poco de cambio relativo, pero cambios importantes,
son una parte no normal de la historia de la región. Y yo temo, y yo pensé en un momento, creo que muchos pensamos en ese momento, que estamos ya abriendo un nuevo camino que iba a ser más o menos permanente. Y estamos viendo ahora que ya estamos a punto de perder todo. Hay muchos que piensan que ya estamos en una nueva etapa de militarización que va a durar décadas antes de que, a no ser que haya otra vez luchas armadas internas que obligan a los cambios, que es una cosa terrible pensar si uno ha vivido las guerras. Entonces yo creo que estamos, por eso yo creo que este tema es tan importante entenderlo y hablar a fondo de qué implica para la sociedad y comenzar a tomar medidas tanto internos como desde de afuera para señalar este punto como uno de los puntos centrales de lo que estamos viendo, de la crisis en la región, ¿no? Y obligar, si Estados Unidos no tiene por qué temer hablar de la remilitarización, pero no hay ni una Unión Europea, nada, otros países de América Latina, nada. El único que habla un poco de estos temas es Boric en Chile, que es muy bienvenido, pero es casi el único en la región que ha tomado la palabra en cuanto a esto. Nicaragua yo creo que es el punto máximo, el punto final donde podemos llegar, por lo menos en El Salvador, un estilo de Daniel Ortega sin ideología, pero con un control total del Estado en manos de los militares y de los servicios de inteligencia leales al presidente y no al país, que es un lugar muy, muy peligroso para estar. Pero no, yo creo que estamos en un momento muy difícil, ¿no? Yo creo que, como dije al principio, ya no estamos hablando de izquierda contra derecha, estamos hablando de democracia contra autoritarismo en términos grandes de la lucha que se enfrenta en la región. Y parte fundamental de eso es el militarismo, que ya legalizado va a requerir un esfuerzo muy, muy grande para comenzar a revertir. Ahí les dejo. Muchísimas gracias por su tiempo y, como le digo, si quieren continuar la discusión de otra forma, con el mayor gusto. Douglas, muchísimas gracias por tus reflexiones y tus aportes en este proceso de formación de Ciclos CAP. Y bueno, esperamos encontrarnos muy pronto en el futuro cercano. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amable. Muchas gracias.